Saludos, el día de hoy mis compañeros y yo les vamos a hablar un poco sobre la oración compuesta. Nuestro grupo de trabajo son Catalina Bogantes Rojas, Lota Cambrero Sancho y mi persona Oscar González Arias. Comenzaremos con Catalina hablando sobre la yuxtaposición. Primeramente, aclarar que la yuxtaposición es la división de oraciones que no tienen un nexo mediante signos de puntuación. Entonces, se puede identificar lo que son las yuxtaposiciones una vez que hemos identificado que existen oraciones divididas por punto, en donde cada una tiene su propio núcleo verbal. Es bueno aclarar que siempre que se ve un signo de puntuación, no necesariamente hay una yuxtaposición. Por ejemplo, el caso de lo que son los puntos y aparte. En la siguiente diapositiva tenemos unos ejemplos en donde aquí se puede ver, ¿verdad? Primero que nada se identifica el verbo, en este caso es un verbo copulativo, y delata. En este caso está un punto y aquí es donde podemos identificar que existe una yuxtaposición. De la misma manera, en el segundo ejemplo, donde dice, pero todavía no hemos podido escudriñar, aquí hay una perífrasis verbal, vemos el punto y de seguido otro verbo, otra perífrasis, deseo hacerlo. Aquí también podemos identificar la yuxtaposición gracias al punto. Y en el tercer ejemplo, de la misma manera, ventea, que funciona el verbo, es un verbo copulativo y dividido las dos oraciones entre sí por un punto también, y podemos identificar aquí mismo la yuxtaposición. Continuando con las clasificaciones de las oraciones compuestas, tenemos otro tipo, digamos, de vínculo entre ellas, que es la coordinación, que esta consiste en la unión de cláusulas independientes que forman oraciones complejas, pero que guardan cierta relación en el enunciado general. Entonces, digamos, entre ellas sí mantienen una cierta autonomía, por eso es que se puede marcar dicha coordinación, eh, y por ende, digamos, cada una tiene un significado pleno. Pero como les decía antes, tienen que tener un sentido general en el contexto comunicativo que se expresa. En la siguiente diapositiva podemos ver que también hay diferentes tipos de coordinaciones. En este caso tenemos las copulativas que se diferencian digamos, se unen por medio de y, ni y que. En este caso, el ejemplo que tenemos en pantalla, vemos aquí que tenemos los dos verbos identificados en amarillo, que en este caso sería hablaré, por un lado, digamos, antes de la I, y diga después de la I. En este caso, ambas pertenecen, digamos, a una misma oración compleja, pero que cada una podría tomarse como una oración simple si fuera el caso, obviamente, dentro del contexto comunicativo del texto del cual se toma, tiene un sentido en común. Mejor no le hablaré, podría tomarse como una eh, primera oración, y cuando diga su nombre puede tomarse como otra, que evidentemente dentro del contexto tienen un sentido dentro del texto, pero aquí se pueden separar por la misma situación. Otro tipo de coordinación es la llamada disyuntiva, que plantea una relación de exclusión. En este caso se identifica por medio de o y su equivalente u. Aquí en el ejemplo vemos igual los verbos marcados en amarillo. De antes de la O tenemos el verbo acongoja, y después podría aparentar la perífrasis verbal. En este caso, a la vez me acongoja, o podría aparentar, muestra que es una de las dos opciones. Ese es el sentido de que sea disyuntiva. Muestra una opción y posteriormente muestra otra que generalmente es contraria o que es excluyente de la otra. En la siguiente diapositiva tenemos también parte de las coordinaciones, las adversativas, que relaciona dos cláusulas simples, pero que lo que se expresa en la segunda contrapone o adversa parte de lo que dice la primera. En este caso, en el ejemplo, vemos que dice, ¿por qué me gusta? Pero lo quiero. En este caso, el verbo antes de lo que marca la adversación, que en este caso es la palabra pero, es me gusta.
bueno, gusta en este caso. Y posteriormente tenemos quiero. Aquí lo que pasa, si vemos, podría parecer cierta confusión porque este pero está después de un punto, como nos explicaba Catalina en las juxtaposiciones. Sin embargo, hay que tener claro que en el caso de las coordinaciones hay un tema de estilo del escritor que tiene cierto peso a la hora de marcar estas situaciones. En este caso, dentro del contexto del escrito del cual se toma el ejemplo, tiene sentido marcarlo como una adversación, una coordinada adversativa, porque lo que dice el pero se contrapone a lo que venía diciendo en la oración anterior. Por otra parte, tenemos otro tipo de coordinación que es la explicativa, que como lo dice su nombre, lo que hace es explicar de manera, ya sea ampliando o aportando un mayor sentido a lo que se decía anteriormente. Perdón. Suele incorporarse por medio de palabras como pues, en este sentido, o alguna otra que lo que venga a continuación es como agregando un poco más. En este caso, el ejemplo, tenemos aquí el verbo es. Esta obra de arte es especial, el verbo copulativo, pues, aunque, y aquí continúa la oración de tal manera, pero ese pues lo que nos indica aquí es que lo que continúa es una explicación de por qué de lo que se está hablando es especial. Y por último, en el caso de la última tipo de coordinación, es la distributiva, estas están muy en desuso. Lo que hacen es como distribuir atributos en proposiciones coordinadas, o sea, en oraciones como que se siguen una a la otra. Un ejemplo es, esto se resuelve bien si tomas el bus, bien cuando tomes el tren. Lo que hace es decir como que situaciones del mismo rango, por decir de alguna manera, pero como incorporadas por una palabra, como es en este caso es el bien. Esto actualmente no se usa mucho, es más que todo como de uso arcaico y en algunos textos antiguos. Ok, ahora pasamos a la subordinación. Es importante mencionar que la subordinación es la dependencia de una oración secundaria de una principal. Esto se ha identificado por algo que se llaman los transpositores, que son oraciones o fragmentos pequeños clave dentro de la oración que nos ayuda a identificar qué tipo de subordinada es. La subordinación depende directamente de la oración principal y funcionará como un complemento de esta. Puede funcionar como sujeto o complemento directo de la principal, o también puede ser como un complemento indirecto. Mencionar un poco las subordinadas sustantivas, que son aquellas oraciones que dependen directamente de una oración principal y estas buscan complementar la oración principal y se presentan introducidas por transpositores, los cuales son partículas que se encuentran al inicio de la subordinación y rigen qué tipo de subordinadas se presentan. Empezamos con las subordinadas sustantivas en función del sujeto. Estas buscan cumplir el sujeto de la oración principal. Por ejemplo, en esta oración que sigue, perdón, mencionar que es importante antes de marcar cualquier subordinación encontrar los verbos, ya sea el principal y los secundarios. Por ejemplo, en estas oraciones que tengo aquí, identificar primero los verbos. En este caso, salió corriendo, es una perífrasis, y rompió. Luego en el siguiente, destruyeron y extraviaron. Y en la última, patina y vestida. Estos, al identificar los verbos, podemos identificar también, al analizarlos bien, cuál es la oración principal y cuál es la que depende de esta oración principal, siendo la subordinada. En este caso, empezamos con el que rompió la ventana, salió corriendo. Salió corriendo es el verbo principal. Y la oración que está cumpliendo la función de sujeto es el que rompió la ventana. Lo identificamos porque hay un verbo por medio. Los chicos que extraviaron al perro destruyeron el patio. En este caso, los chicos que extraviaron el perro es el sujeto de la oración de destruyeron el patio. La chica vestida de rojo patina muy bien. En este caso, el sujeto claramente es la chica vestida de rojo. Ahora pasamos a las subordinadas sustantivas en función de complemento directo. Estas hay que tener claro, primero que todo, que es un verbo de valencia 2. Los verbos de valencia 2 son los verbos que dependen de algo, por así decirlo. Alguien hace algo. En esta cuestión sería alguien es el sujeto,
haces el verbo y ese algo es el complemento directo. En este caso lo podemos identificar en los ejemplos. Aquí igualmente, como mencionamos anteriormente, hay que identificar los verbos principales y los secundarios. En este caso, el verbo principal parece es un verbo de valencia 2, entonces algo parece algo. Entonces, parece que refleja su fondo blanco. Que refleja su fondo blanco es la subordinada en función de complemento directo. Es importante mencionar que aquí el transpositor que me está introduciendo también que hay una subordinada luego del verbo principal. Aquí se nota que fue realizada precipitadamente en carboncillo con fuertes trazos y firmas endeble. En este caso igualmente vemos que fue realizada precipitadamente en carboncillo con fuertes trazos y firma endeble es el complemento directo de se nota, debido a que es un verbo de valencia 2. Le pediré que me hable de Turner, el pintor de la luz, el del rain, steam and speed. En este caso vemos que el complemento directo del verbo principal es todo este conjunto. Luego pasamos a las subordinadas sustantivas en función de atributo. Estas son muy particulares y son rara vez se pueden encontrar, pero sí se pueden encontrar muchas veces. Perdón, se pueden encontrar. Se denotan porque son con verbos copulativos. Los verbos copulativos son los verbos ser y estar. En este caso, vemos que los verbos en los ejemplos son están, está y es. Estos verbos principales todos son verbos copulativos, como podemos ver. Y luego vemos que lo que continúa son atributos, debido a la regla de que todo verbo copulativo solamente puede tener sujeto y atributo. También pueden poseer complementos circunstanciales, pero no pueden tener complemento directo. Entonces, en este caso, identificamos que las subordinadas que están luego de los verbos copulativos son atributos. Entonces, por lo tanto, son subordinadas en función de atributo. Continuamos con las subordinadas en función de complemento indirecto. Los complementos indirectos son aquellos en donde recaen o reciben la acción principal. Por ejemplo, en este caso, han nominado al Oscar a los actores que interpretaron la película Whiplash. Aquí, quienes reciben la acción o la acción verbal del verbo principal es los actores que interpretaron la película Whiplash. En este caso, veamos muy claramente el complemento indirecto. Perdón. Le regalaron un caballito a los sobrinos de Juan que me golpearon. En este caso, los sobrinos de Juan que me golpearon serían el complemento la subordinada en función de complemento indirecto. Y se derrumbó la casa de Mario mientras cocinaba la cena. En este caso, todo este conjunto sería el complemento indirecto. Ahora pasamos a las subordinadas sustantivas en función de complemento de nombre. En este caso, se identifican las subordinadas en función de complemento de nombre debido a que se utilizan para no mencionar a un sujeto que ya se haya mencionado anteriormente entre la oración. Entonces, se utilizan estas subordinadas para no mencionar de nuevo al sujeto y se introducen por el transpositor de que. En este caso, por ejemplo, me siento feliz de que vino. Aquí no se está mencionando no al sujeto porque no es necesario, porque anteriormente dentro de esta oración se mencionaba y lo vemos presente por el transpositor de que. Aquí en esta se arrepiente, es el verbo principal, y de que nunca lo hizo. Del mismo modo, aquí está el transpositor de que, identificamos la subordinada en función de complemento de nombre. Ya no espero de que se acuerde de lo que soy. En este caso, el transpositor de que igual nos introduce la subordinada. Pasamos a la subordinada en función de complemento de adjetivo. En este caso, esta subordinada lo que buscan es complementar un adjetivo principal. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, Marco está confiado de que ella no lo haría, perdón. David está asqueado de que coma con la boca abierta. Juan y María se hartaron de que les traten feo. Pasamos ahora a las subordinadas sustantivas en función de régimen. Estas subordinadas se identifican principalmente porque se ven introducidas por una preposición. Ya puede ser cualquier tipo de preposición, de todas las existentes. Entonces, por ejemplo, en estos ejemplos,
Por ejemplo, en estas oraciones vemos, se acostumbró a que todos le hagan mal modo. Mencionó a aquel que comió ayer. Se siente triste sin la compañía de él. En estos casos vemos presentes las preposiciones, en este caso la a y el sin. Todas son preposiciones y nos introducen a las subordinadas del régimen. Pasamos a las subordinadas de complemento agente. El complemento agente es es el sujeto de la oración que recibe pasivamente la acción verbal. En este caso, la acción verbal recae en el sujeto principal, pero igualmente tendrá la subordinada al lado suyo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el auto fue arreglado por Juan que comía un sándwich. La familia fue abucheada por los Gutiérrez que gritaban con odio. El gol fue anotado por Martín que corría sin cesar. Ok, ahora vamos a continuar con las las subordinadas adjetivas. Bueno, las oraciones subordinadas adjetivas van a depender también de una oración principal, al igual que el resto de las subordinaciones, con la diferencia de que estas son introducidas por pronombres relativos. Por ejemplo, que, quién, cuyo, cuya. Y estos muchas veces pueden ser sustituidos por el cual o la cual para poder identificar si calzan como este tipo de subordinaciones. Existen dos tipos de subordinadas adjetivas, que son las explicativas y especificativas. Funcionan prácticamente de la misma manera, nada más con una pequeña excepción entre una y otra, ¿verdad? Ok, las subordinadas adjetivas explicativas tienen como función brindar o explicar información adicional con respecto a un sustantivo. Y estas oraciones se pueden identificar a simple vista por la aparición de las oraciones subordinadas entre lo que son signos de puntuación. Estas pueden ser comas, puntos, guiones incluso, y así. Acá les tengo unos ejemplos para poder ser un poquito más clara. De la misma manera, primero que nada, buscamos los verbos. Nos damos cuenta que aquí está invade y ventea. Ok, entonces, en este caso, vemos que aquí está se me olvidó el nombre, perdón. El Está transpositor. el pronombre relativo, perdón. Está el pronombre relativo que introduce para poder identificar que es una oración subordinada adjetiva, ya que puede ser sustituido por el cual o la cual. En este caso, podemos identificar que es explicativa porque aparece aquí una coma y posteriormente está el punto. De la misma manera, con el segundo ejemplo, tenemos el verbo será y lograrán. Vemos aquí el transpositor que, y de la misma manera, si lo sustituimos por el cual o la cual, vemos que calza y volvemos a identificar este tipo de adjetivas, de subordinada adjetiva, gracias a que hay una coma adelante y un punto después. De la misma manera, con el tercer ejemplo, vemos el verbo corrieron y se mojaron. Y nuevamente vemos el transpositor que se puede sustituir por el cual, la cual, vemos que se adapta y está la existencia de la coma y el punto. Ok, ahora de la misma manera tiene básicamente la misma explicación lo que son las subordinadas adjetivas especificativas. Lo releo. Del mismo modo, las oraciones adjetivas especificativas tienen la función de brindar o especificar información adicional con respecto al sustantivo. A diferencia de las oraciones explicativas, las especificativas no se ubican entre signos de puntuación. Esta es como la principal, o digamos que la única diferencia que hay entre estas dos oraciones subordinadas adjetivas. Entonces, pasamos igual a los ejemplos. Ajá, gracias. Y aquí volvemos a identificar los verbos. Es un verbo copulativo y permiten ver una perífrasis. Aquí vemos el transpositor que, podemos, ya una vez que lo leemos, él es una acuarela, un hombre dividido en agua,
con colores transparentes. El cual, ¿verdad? Se puede sustituir, permite ver su subverbio interior. Y entonces ya identificamos que efectivamente funciona como una oración subordinada adjetiva especificativa porque carece de signos de puntuación que nos vayan a decir lo contrario o que vaya a ser explicativo. Con el segundo ejemplo, de la misma manera, los verbos delata, diviso, el que es un transpositor, igualmente se puede sustituir por el cual, la cual. Lo delata esa mirada penetrante, la cual diviso por encima de los lentes, etcétera, etcétera. Y como no hay signos de puntuación que nos vayan a decir que sea explicativa, podemos clasificarla de la misma manera, subordinada adjetiva especificativa. Y por último, el verbo tiene y embruja. Vemos el mismo transpositor que se puede sustituir. Tiene una mezcolanza de intelectual, ordinario, pintor, poeta y cocinero, el cual embruja con remisa. No existen signos de puntuación de por medio, entonces podemos nuevamente clasificarla como una oración subordinada adjetiva especificativa. Lota tiene el micrófono silenciado. Sí, perdón. En último caso tenemos las de las subordinadas, tenemos las subordinadas adverbiales, que son un conjunto, digamos, bastante heterogéneo. En realidad, de hecho, estas subordinadas adverbiales vienen a ser en la oración compuesta lo que el complemento circunstancial viene a ser, o viene a cumplir un poco con la misma función que cumple el complemento circunstancial en las oraciones simples. Estas se clasifican principalmente por un criterio semántico, por el tema de la función que cumplen o el sentido que le dan más amplio a la oración, o de qué manera lo especifican más. En primer lugar, tenemos las subordinadas adverbiales de tiempo. Estas, como su nombre lo dice, expresan una circunstancia temporal en la cual ocurre la oración principal. Está introducida usualmente por adverbios de tiempo, por ejemplo, cuando, mientras, apenas, o por un adverbio y una preposición seguida de la locución que. Bueno, para verlo más en concreto, aquí tenemos unos ejemplos. Recordar siempre que en el caso de las oraciones subordinadas, independientemente de cuál sea su naturaleza, lo primero es identificar los verbos para poder así hacer una correcta identificación de las oraciones a lo interno. En este caso tenemos aquí, cuando diga su nombre, de inmediato le daré un beso. Entonces, vemos en este caso aquí el adverbio cuando, seguido del verbo diga. Esto funciona como una oración subordinada de tiempo porque está especificando una situación en términos temporales que se debe cumplir para que la oración principal, que en este caso es de inmediato le daré un beso, se cumpla. Hemos aquí identificado el verbo daré de la oración principal. En este otro caso, esa gente no pondrá un pie en mi casa mientras yo viva. En este caso, la palabra que nos da la pista para identificarla como un adverbial de tiempo es la palabra mientras, porque esto implica que es cuando ocurre en el tiempo una situación dada. Igualmente, aquí tenemos identificados tanto en amarillo el verbo principal como en verde el verbo secundario. Y por último, hay una enorme paz desde que estás aquí. En este caso, el adverbio que nos explicita cuál es la subordinada es esta palabra desde, que marca dónde empieza la oración subordinada de tiempo. Continuando con la siguiente, tenemos las subordinadas adverbiales de lugar. Estas, como su nombre lo dice, expresan una circunstancia del lugar donde ocurre la acción principal. Comúnmente están introducidas por el adverbio donde, aunque no de forma exclusiva. En estos casos que tenemos aquí, los verbos en amarillo son los principales y la subordinada está introducida, en este caso, por donde, en la primera, en la tercera, y aquí
aunque no está al iniciar, sí indica, digamos, una situación del lugar. Recorrí la llanura donde estaba el río ancho. Estuve rondando, en la oración principal, por donde vi al gato. Y donde sea que estés, te encontraré. En este caso, invierte el patrón, digamos el orden, pero la función es la misma. Nos indica una situación en términos de lugares donde ocurre o donde se va a dar la oración principal. Continuando con la siguiente, tenemos las subordinadas adverbiales de modo, que lo que hacen es expresar la forma o el modo en que se da la oración principal. Se introducen usualmente por palabras como, según o conforme. Aquí tenemos unos ejemplos donde identificamos los verbos en amarillo igual que en los otros ejemplos. Reparte los juguetes como lo teníamos previsto. Entonces aquí lo que nos está diciendo esta subordinación es de qué manera se van a repartir los juguetes. Igual en este caso, la oración, según lo que me dijeron, debemos recorrer toda la ciudad. Entonces, la forma en que se va a recorrer la ciudad es en función de cómo fue que se lo dijeron. Entonces, según es lo que nos marca aquí, cómo se da la acción principal. Y en el tercer caso, el periodo se cumplió conforme a lo que habías dicho. Entonces, aquí tenemos una oración principal de que un periodo se cumple de cierta manera. Aquí tenemos la palabra conforme que nos da la pista para poder identificarlo de esa manera. Continuamos con las subordinadas adverbiales de causa, que lo que nos da, pues, un nombre muy evidentemente, es la acción, digamos, la razón por la cual se da la acción principal. Estas se introducen por las palabras como porque, ya que, puesto que o a causa de que. Tenemos estos ejemplos. No, de las nietas no puedo hablarle, porque aquí nos indica que lo que viene a continuación es la razón por la cual no puede hablarle de las nietas. Son repelentes de novios. El verbo aquí marcado en verde de la oración subordinada. En el segundo caso, que elija el género, comedia, drama, acción o ficción, porque nos marca de nuevo la causa por la cual se da, el final será mío. Se acercó a su madre, puesto que tenía miedo. Entonces, la razón por la cual la persona o quien, digamos, menciona lo que está dándose, se acerca a la madre es porque tiene miedo. Continuando con las adverbiales, tenemos las que son consecutivas, que lo que hacen es expresar como una secuencia o el resultado de una oración principal. Se introduce por medio de palabras como por tanto, por consiguiente, así que, con que, como consecuencia. Tenemos aquí unos ejemplos. Corrí muchísimo, por tanto, casi desfallezco. Evidentemente, aquí hay una relación de subordinación porque al correr, la persona casi desfallece. En el segundo caso, olvidé las llaves, así que volveré por ellas. Aquí hay una secuencia de una acción que se da primeramente, que es la principal, que da como resultado que posteriormente se dé una segunda. La adverbial de finalidad, como su nombre lo dice, es aquella que nos dice cuál es el fin de la oración principal. Para esto se incorporan por medio de para qué, a fin de qué, con el propósito de qué. Aquí tenemos un ejemplo que dice, me iré ya para que tengas posibilidad de dormir. Es aquí lo que nos dice la subordinación, es la razón por la cual se cumple la función principal. Y lo podemos aquí incorporado por estas palabras para que, en el caso del segundo ejemplo, lo repetiré a fin de que lo anotes. Se cumple exactamente la misma dinámica. En el caso de las subordinadas adverbiales condicional, lo que nos expresan es que se tiene que cumplir una condición para que ocurra la acción principal. Están incorporadas por medio de estas palabras, sí, si bien, siempre que, a condición de que y con tal que. En este caso, si son tan grandes, quiero unas 3 manzanas. En este caso, lo que nos está diciendo es que si estas, bueno, que quiero las manzanas, esa sería la oración principal, pero se dan en función de que estas sean muy grandes.
Entonces, este sí es lo que nos marca la condición que hace que la persona quiera expresarse de esta manera. Eh, Siguiendo con los tipos de subordinadas adverbiales, tenemos ahora las de tipo comparativas, que lo que establecen es una comparación entre dos términos, uno principal y uno subordinado. Eh, Usualmente estas comparativas tienen una cualidad que las caracteriza, que es la aparición de un cuantificador, que es el que establece la comparación. Y pueden clasificarse en comparativas de igualdad, que ponen, digamos, tanto la oración principal en un nivel similar, o bueno, en un nivel igual al de la subordinada, o de superioridad o inferioridad. En estos casos tenemos aquí dos ejemplos. Atrae como imán a las damiselas que se le acercan ronroneando. Aquí nos está diciendo que esta situación que se da de que una persona atrae, lo hace de tal manera que parece un imán. Y en este segundo ejemplo es lo delata esa mirada penetrante que dirige como proyectiles. En este caso está caracterizando la mirada. Aquí omitimos una serie de rasgos que menciona sobre la mirada, pero lo importante es que lo hace de manera más concreta o lo especifica más al decir que la forma en que la mirada como que la proyecta es como si fueran proyectiles. Entonces vemos aquí como hay una comparación evidente. Eh, por último, tenemos las subordinadas adverbiales concesivas, que son aquellas muy similares de cierta manera a las condicionales. Sin embargo, sin embargo, en este caso es una condición que se da, pero que a pesar de dicha condición, la acción principal igual se cumple. Entonces, en este caso, se incorpora, bueno, por medio de palabras como aunque, aun cuando, a pesar de que, y en el ejemplo vemos un ejemplo de esto. Aunque se nota que fue realizada precipitadamente en carboncillo con fuertes trazos y firme endeble sobre un pedazo de papel fabriano, se convirtió en obsequio. Entonces, la subordinación que va desde el aunque hasta el final bueno, hasta fabriano, es una condición que se da, pero que a pesar de ello, se convierte en un obsequio el dibujo del que están hablando en el texto original. Y hay también sobre las subordinadas adverbiales, aparte, digamos, de esas que ya les expuse, unas construcciones especiales que tienen que ver con una estructura ya establecida que nos da otro tipo de subordinaciones adverbiales. En este caso, hay causales que se forman por medio de tan, un adjetivo, y que. Aquí tenemos un ejemplo. Es tan grande que no cabe en cualquier lugar. Es la causa, en este caso vemos, por la cual no cabe en cualquier lugar. En este caso, de tanto más un infinitivo, vemos aquí el ejemplo, de tanto correr quedé exhausto. Es la causa de por qué queda exhausto. Entonces, esta es una forma o una construcción especial que tienen las subordinadas que nos permiten identificarlas como tal. Y en segundo lugar, tenemos una fórmula especial para las consecutivas, que es aquellas que tienen un tan que o tal que, y las que tienen un tanto que. El ejemplo es, tal fue su sorpresa que se sobresaltó. Entonces vemos aquí cómo hay una secuencia, digamos, de las acciones a partir de esta construcción. Y ya ahora sí, por último, tenemos aquellas construcciones especiales que tienen o que incorporan las formas no personales de los verbos. Tenemos aquellas que cumplen o que tienen, digamos, gerundios, como en el caso este, lo vi entrando en su casa. En este caso, este entrando, como sabemos, las formas no personales pueden tener su función, bueno, en este caso, gerundio, adverbial, porque pueden calificar a un verbo, y pueden tener una función verbal. Cuando cumplen una función verbal es cuando se convierten en subordinadas adverbiales. Entonces aquí lo que tenemos es la forma en que, o sea, aquí lo vemos, pero
a la persona que ejecuta la acción haciendo algo más. Entonces aquí es una adverbial que está subordinada a la forma o a la oración principal más bien, perdón. En el caso de los participios, usualmente es para generar subordinadas de tiempo porque establecen una acción que se tiene que dar para que ocurra la siguiente. Entonces, en este caso, finalizada la película, iremos a comer. En este caso, finalizada, cumple una función verbal que nos explica una condición y una acción que posteriormente ocurrirá, que es la principal. Y por último, aquellas que se forman por diferentes preposiciones más un verbo en infinitivo. Sobre estas hay una clasificación también bastante amplia porque pueden ser de modo, pueden ser de tiempo, pueden ser de lugar, pero para este caso, con este ejemplo, podemos explicar al menos una de ellas. Le daré un beso lento, húmedo, cálido, modesto y tímido para aparentar ser una mujer muy quisiva. Aquí tenemos la preposición para, que nos incorpora posteriormente un verbo en infinitivo y que nos hace, y que como lo vimos anteriormente en las coordenadas de más arriba, el para nos muestra la finalidad por la cual la persona que pues explica la oración le da el beso a quien sea que se lo esté dando. Y eso sería por mi parte. Ahora bien, para ir finalizando, hablar un poquito sobre lo que son los grupos nominales también. Lo que se entiende por las construcciones nominales son básicamente oraciones que carecen de verbo, o sea, su núcleo es un sustantivo y en caso de estar presente en una oración subordinada, son reconocidas como sintagmas nominales. Las construcciones nominales tienen dos tipos de modificadores, que pueden ser los directos o los indirectos. En el caso de los grupos nominales con modificador directo, se identifican puesto que no necesitan de una partícula, preposición o algún conector para que el adjetivo modifique el sustantivo. Entonces, en este caso, lo que hacemos primero que nada es identificar el sustantivo, ¿verdad? Que es cabello, y mechú vendría siendo el adjetivo que va a modificar al sustantivo, que es cabello, ¿verdad? De la misma manera, con sonrisa, que viene siendo el sustantivo, y malévola es el adjetivo, el cual modifica al sustantivo. Y luego también invitación, que vendría siendo el sustantivo, y desafiante es el adjetivo que va a modificar de la misma manera al sustantivo. Caso contrario con los grupos nominales con modificador indirecto. Básicamente necesitan de una preposición para que estos puedan modificar al sustantivo. Entonces, en este caso igual se identifica, ¿verdad? Un hombre, que es el sustantivo, diluido en agua, va a ser lo que conecte para poder que este adjetivo modifique al sustantivo. De la misma manera con vestido, que es el sustantivo, de va a ser ese conector, la preposición. Giorgio Armani va a ser el sustantivo, el adjetivo que va a modificar al sustantivo, y de la misma manera con el pintor de la luz. Pintor es el sustantivo de la preposición que lo introduce, que le permite funcionar como modificador, y la luz va a ser el adjetivo. Con eso concluiríamos básicamente. Entonces, si hay alguna duda, estamos abiertos a dar respuestas. Muchas gracias.